Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación, gracias al Señor por esta oportunidad. Y chavos, es un honor estar aquí con ustedes. No es fácil estar aquí ante ustedes, y más cuando, como dice la hermana, tus pastores están presentes, así como que las piernas tiemblan más, pero la palabra de Dios es lo que venimos a escuchar y es lo que queremos que nos hable. Así que les invito a que abran su Biblia, el Marcos capítulo 5. Es un pasaje conocido y nos habla de dos milagros que sucedieron. Comienza hablándonos de una situación, de un milagro, y luego se entrelaza a otro y termina después hablándonos sobre el primer milagro que al principio nos narraba. Así que vayamos a Marcos 5, verso 21 en delante. Marcos 5, versículo 21 en delante. Ahorita déjenme decir en lo que lo buscan o en lo que lo encuentran. Los cantos me hicieron recordar a mis hijos, especialmente a mi hija, y es una bendición poder haber entonado estos cantos en nuestro idioma, en español, porque ya más los conocimos algunos en el inglés. Y les pido que oren por mi hija Dana. Ella tiene 4 años y ahorita supe que me comuniqué con mi esposa, está enfermita, tiene problemas ella de dolor de oídos muy constantemente, y anoche pasó muy mala noche, y hoy mi esposa tuvo que llevarla al doctor, buscar doctor, y hay un relajo que les pido que por favor oren por ella. Se llama Dana tiene 4 años. Así que vamos a la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 5, verso 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué lloráis por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando todos afuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bendito Dios, por favor, háblanos en esta tarde, conforme a nuestra necesidad y conforme a tu propósito. No nos permitas salir de este lugar de la misma manera en la que hemos entrado, sino que salgamos renovados solo por tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Quizás han escuchado esta historia, déjenme les cuento esta historia. Si ya la conoces, como decimos allá en Chihuahua, hazme el paro, y así como que escúchala como si fuera la primera vez. Se cuenta de una tribu de indios que estaba próximo, el jefe indio estaba próximo a dejar el cargo y había que buscar el sucesor. Entonces juntó a todos los jóvenes valientes de la tribu para que hicieran una hazaña que él les estaba encomendando, y del que resultara valeroso de esa hazaña saldría el nuevo jefe de la tribu. Y la hazaña consistía en que tenían que subir a la montaña más alta del valle donde vivían, y tenían que traer un objeto que encontraran en la cima de la montaña. Y así fueron todos, y la encomienda era que tenían que regresar y trayendo un objeto, y el que no trajera nada, la pena era que moría. No solo iba a ser expulsado de la tribu, sino que iba a morir.
Y así lo hicieron todos. Y fueron regresando uno por uno. Y lo que traían era una hoja, piedras, y le decían, yo traje este fruto o esta hoja porque me impresionó cuando lo vi, llegué a la cima y me topé con este fruto y me impresionó tanto y por eso lo traje. Me topé con esta piedra, dijo otro, y por eso la traje. La hoja de este árbol, dijo un tercero, me impresionó tanto que la traje. Y así fueron desfilando uno por uno. Tardó mucho en llegar el último de los jóvenes. Por fin llegó, días después, con las manos vacías y temeroso porque no traía nada físico. Cuando el jefe de la tribu le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no traes nada? Todos los demás, tus compañeros, sí trajeron objetos que se encontraron ahí, tú no traes nada. Y él dijo, la verdad es que cuando subí a la montaña, lo que cautivó mi mente y mi atención fue que pude ver el mar. Jamás había visto el mar. Una inmensión de agua tan grande, la vista se me perdía y me hizo pensar, ¿quién lo creó? Algo tuvo que haber creado algo tan maravilloso, tan grande. Algo más debe de haber allá atrás, a donde se me pierde la vista. Y contemplé, me perdí tanto en la contemplación de ese paisaje que la verdad es que no traje nada más y regreso con las manos vacías. El jefe de la tribu dijo, aquí está el nuevo líder de la tribu, porque a él deben de seguir, porque no fijó su vista en lo que estaba a su alcance, en lo que estaba a su alrededor inmediatamente, sino que supo ver más allá de lo que estaba a su primer alcance, y seguramente como su líder los va a saber llevar más allá. Qué importante, muchachos, qué importante, muchachos de otras generaciones, es saber ver más allá de lo que tienes a la vista. Por eso comenzábamos diciendo al principio del servicio, seguir a Jesús es ir más allá de la Vox Populi. Seguir a Jesús es no conformarte con ser uno más del montón. Y como dijo la hermana Yani, yo crecí en la iglesia, desde pequeño tuve esa bendición y sé lo que es ser parte de un grupo de jóvenes solo por herencia, porque ahí estás. Y espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, y si lo es, espero que la palabra de Dios nos rete para cambiar esa actitud, porque no podemos ser no podemos ser uno más del montón. Sigamos a Jesús, sigámoslo más allá del consenso. Miren, los versículos 24 y 30 de lo que acabamos de leer nos da una luz en la narración que el Espíritu Santo inspira en Marcos, porque en el versículo 24 dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Qué interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo inspire a Marcos para ser bien específico y decir que la multitud no solo lo seguía, sino que aparte lo apretaba. Esto de que lo apretaba me suena que era algo más así como que más grande que lo que ocurrió ahora en el Crece Más, cuando salíamos de las conferencias y queríamos ir al baño o queríamos tomar agua y todos así como que, con permiso, peor que el metro, ¿no? Peor que estar en la hora pico del metro. Me suena que esto era algo así mucho más grande y sin embargo lo especifica el escritor para darnos una enseñanza. La multitud seguía a Jesús y lo apretaba y seguro se rozaban, por supuesto, rozaban sus cuerpos, pero desde el punto de vista del Señor, desde su santa manera de ver las situaciones, nadie lo estaba tocando. Aunque estaba apretujado por toda la multitud y todos rozaban sus cuerpos con él, nadie lo estaba tocando. ¿Notaste eso? Porque cuando la mujer se acerca a él y lo toca, entonces él detiene su camino y se voltea a preguntar, ¿quién me tocó? Como si fuera una delincuente, desde las sombras, desde el anonimato, la mujer se va por atrás y toca al Señor su vestido diciendo, tan solo tocando su vestido. ¿Se pueden imaginar la cara de los discípulos? Señor, nos haces preguntas muy raras, pero esta como que se voló la barda. O sea, ¿quién tocó mis vestidos? Pues todos te tocamos, todos te estamos apretujando. ¿Cómo que quién me tocó? Pedro, ¿no? Pedro que era el más bravucón y el más aventado. Señor, o sea, hello. Desde la perspectiva, desde la percepción espiritual del Señor, nadie lo estaba tocando. Me late, muchachos, me late, hermanos, que lo mismo sucede el día de hoy. Montones de reuniones religiosas se hacen por todos lados, vienen mensajeros de quién sabe qué parte, de Estados Unidos, de Centroamérica, de partes de México, y la gente va de aquí para allá, de un lado a otro, a ver qué nos tiene que decir ese líder religioso, ese pastor, ese profeta, ese apóstol, porque algo nos tiene que decir. Es decir,
llenas de tradiciones, llenas de costumbres, pero vacías de Dios, vacías de lo que Dios quiere para nosotros, llenas de efervescencia, de ritos, de costumbres. Lo triste, muchachos, lo triste, hermanos, es que también sucede eso en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios también vemos esto. Y el Señor se pregunta, ¿alguien me quiere tocar a mí? ¿Alguien me está tocando? Porque desde su punto de vista nadie lo estaba tocando. Por eso, cuando uno lo toca, cuando uno logra tocar al Señor desde la manera que Él espera ser tocado, hace que se detenga, hace que detenga su paso y entonces pregunte, a ver, ¿quién me tocó? Lo quiero bendecir, la quiero bendecir. La pregunta del Señor está vigente hoy también para ti y para mí. Y si ponemos atención, Él está diciendo ahora mismo en esta reunión, ¿quién se atreve a tocarme? ¿Quién se atreve a tocarme de la manera que yo necesito, que yo quiero, que yo planeé, que yo deseo ser tocado? La idea es muy clara, debemos de seguirlo más allá del consenso, más allá de lo que opina la mayoría, más allá de lo que hace mi grupo de jóvenes, más de lo que hacen mis camaradas, más de lo que hace mi novia o mi novio. Yo debo de seguir al Señor más allá de lo que los demás opinen. Eso es básico y es muy importante que lo desarrollemos en nuestra vida espiritual. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se sigue al Señor? ¿Cómo se toca al Señor como Él espera ser tocado? Tal vez para poder entender esto debemos de analizar un poco más detenidamente la actitud, el comportamiento de la mujer. Miren, primero que nada, reconozcamos que no podamos más. Esta mujer reconoció que no podía más, ella sabía que ya no podía. Dice el pasaje que tenía 12 años enferma. Y su enfermedad consistía en que por 12 años sus días de menstruación no terminaban. ¿Se pueden imaginar eso? El aspecto que tenía esta mujer, tal vez muy anémica, enferma. Se le notaba obviamente la enfermedad. Y que había gastado, dice el pasaje, había gastado todo lo que tenía en doctores y no resolvía su problema de salud. Al contrario, le iba peor, no mejoraba. Hermano, joven, si tú crees que puedes seguir enfrentando los retos de la vida, los retos que tienes en la escuela, los retos que tienes con tus amigos, los retos que tienes en casa, si tú crees que puedes continuar haciéndolo en tus fuerzas, éntrale, dale. Pero te tengo noticias. Eso no es ser discípulo de Jesucristo. Porque la primera actitud de quien decide seguir a Jesucristo es reconocer que no puedes solo. Es reconocer que necesitas ayuda de alguien más grande, de algo que te sobrepase a ti. Es reconocer que tus fuerzas se quedan cortas para enfrentar el problema o la situación que estás haciendo. La primera característica de uno que sigue entonces es reconocer su incapacidad y su necesidad de alguien más grande. La actitud de esta mujer también nos reta a aceptar no solo que necesitamos a alguien más grande que nosotros, sino que es Él, el Señor Jesucristo, el único que nos puede ayudar, la única opción. Esta mujer llegó a aceptar que no había otra opción. La pregunta para ti y para mí, ¿tenemos otra opción más que el Señor Jesucristo? O sea, ¿confías en tu picudísima, como dice el Paz, en tu picudísima manera de hacer las cosas? En tu grupo de jóvenes, no, es que soy de Oreb. No, es que tengo la magna unión de jóvenes, como nos decía ahorita Daniel, nuestro hermano, yo conozco el contexto también del que nos habla. Es bien difícil juntar en Chihuahua un grupo así de una sola iglesia. Para un culto de jóvenes tienen que ser varias iglesias. Y tú dices, no, es que yo soy parte de este grupo. Mi opción en mis problemas son mi grupo de mis amigos que son cristianos también. Si tú tienes otras fuerzas, confías en otra opción aparte del Señor Jesucristo, te vuelvo a decir, dale, éntrale. Pero eso no es seguir a Jesucristo. Eso no es ser un discípulo de Jesucristo. El Señor Jesús en su palabra dijo 7 veces, no puedes ser mi discípulo. Y en cada una de esas veces decía, no puedes ser mi discípulo, y lo comparaba con otra opción. Dice, no puedes seguir a las riquezas y ser mi discípulo. No puedes mirar atrás y ser mi discípulo. No me puedes seguir. O sea, el que está buscando tener discípulos nos dice 7 veces, cuando menos en su palabra, que no podemos si es que tenemos a otra opción. Es decir, Él desea que tú y yo reconozcamos que el primer lugar en nuestras vidas debe ser Él. Él es la única opción verdadera. ¿Tienes otra opción? Éntrale. Pero eso no es ser discípulo de Jesucristo. Incluso nos dice que si deseamos seguirlo, debemos de dejar a nuestro padre y a nuestra madre.
Ahora, por supuesto, no significa que rompas relación con tu papá y con tu mamá. Del contexto donde yo estoy sirviendo, allá es muy común que los muchachos a la edad de 17, algunos, 18, la mayoría, que gradúan de la preparatoria, salen de su casa y se van. Y la razón es porque se van al colegio, a la universidad, que generalmente no está en las ciudades pequeñas, se van lejos, y esa es la opción. Pero muchos lo toman como que ya me independizo, ya me voy y ya es mi vida, papá. Ya son mis decisiones, ya no quiero nada, pero sí págame el departamento donde voy a vivir. Ayúdame a pagar la colegiatura. No se está hablando de que rompamos relaciones. Cuando el Señor dice que no puedes seguir, que dejes a tu padre y a tu madre y lo sigues, no significa eso, sino significa que la relación principal que tengamos sea con Él sea lo principal. Esta mujer también nos reta, chavos, a que nos atrevamos a seguirlo haciendo algo más allá de lo convencional o de lo común. Atrevámonos a hacer algo más allá de lo convencional o de lo común. Esta mujer lo hizo. Si tú conoces el Antiguo Testamento, tal vez reconoces que en Levítico capítulo 15, verso 25, se los dejo de tarea para que lo vean ustedes en su casa. Levítico 15, 25 dice que una mujer, en la condición física de esta mujer, era considerada inmunda. No podía estar en un lugar público, mucho menos en el templo. No podía estar rodeada de más personas. Es más, si era una mujer casada, su marido no la podía tocar, porque se hacía inmundo él también. En estas condiciones no podía tener contacto con nadie más. Me late que por eso es la razón por la que esta mujer tuvo que llegar hasta el Señor de manera anónima, por atrás, porque si hubiera llegado a grito abierto diciendo: Señor, sálvame, sáname por favor, este es mi problema, todo el mundo hubiera dicho: ¿qué haces aquí? Nos haces inmundos, perdón. La inmunda era ella, según el pensamiento religioso de ese tiempo. ¿Se dan cuenta, chavos? Notamos, ella no solo tenía un problema biológico, o sea, no solo enfrentaba un problema de salud, enfrentaba un problema social también. Su cultura le había destinado a comportarse, a vivir de una manera. Mas sin embargo, por seguir a Jesús, por llegar hasta Jesús, estuvo dispuesta a hacer algo fuera de lo convencional o de lo común. Sigámoslo más allá, sin que nos importe lo que dicen todos. No nos conformemos con ser parte de la multitud. Joven, no te conformes con solo ser parte de la magna unión de jóvenes de Oreb. Atrevámonos a seguirle más allá de todos, de lo que todos digan, porque hoy en día muchos dicen creer en Dios, pero pocos lo siguen de verdad. Y aguas, porque la palabra de Dios nos hace esa recomendación o esa aclaración. No es lo mismo creer que Dios existe a ser un discípulo de Jesucristo. La Biblia nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que no te conformes con solo creer que Dios existe, que Cristo es el Hijo de Dios. Necesitas reconocerlo como tu Señor y Salvador y seguirlo verdaderamente. Pero dices: pero yo voy al templo. No, si cada domingo ahí estoy. Es más, voy también los sábados, serví en el Crece Más. No, ahí estoy. Multitudes van al templo también, domingos, sábados y algunos hasta toda la semana. Sirven, trabajan ahí, pero no lo conocen de verdad. Síguelo a pesar del consenso. En el mundo hay miles y miles que van al templo, miles y miles de pastores que predican el evangelio, que predican en reuniones religiosas, quizás así cuestiones sobre Marcos como lo que estoy haciendo yo, y la pregunta del Señor sigue siendo: ¿alguien quiere tocarme a mí? ¿Alguien realmente está interesado en tocarme a mí? Hacer que se detenga es el deseo de Él para nosotros. Así que sigámoslo más allá del consenso, más allá de lo que los demás hagan. Pero también sigámoslo más allá de la lógica humana. Sigámoslo más allá de la lógica humana. Dice el versículo 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, debemos decirlo, chavos, si no lo notaste, la fe de esta muchacha, de esta mujer, ya la hice muchacha, la fe de esta mujer como que no era así una fe muy firme. O sea, podemos decir que tenía como que unos aires de superstición. ¿Lo notaste? Porque no notamos que diga ella: voy a ir con Jesús y le voy a decir: Señor, yo sé que eres el Mesías que hemos estado esperando, te he estado esperando, eres el Señor de mi vida, sé que eres el Hijo de Dios. No vemos eso en el pasaje. Vemos lo que ella dice es: si tan solo puedo tocar
su ropa. Es como si, me parece, me recuerda a la fe que algunos tienen de que andan buscando las agüitas milagrosas o los mantos de Jesús, no sé, o las supuestas astillas de Jesús, que si juntamos todas las astillas es una mega cruzota, ¿no? Tantas que se venden, o de los que andan buscando las supuestas arenas del Jordán, o pulseras mágicas, o medallas, o lugares especiales donde encontrar la salud. En esta mujer encontramos, me parece a mí, una especie de esta fe, medio supersticiosa, mas sin embargo, recibió lo que esperaba. Recibió la salud que necesitaba. A ver, tú puedes decir, a ver, pastor, ¿cómo? ¿Por qué está diciendo que esta mujer tenía una fe medio supersticiosa, una fe medio pirata, podemos decir? Pero al final recibió lo que esperaba, porque la puso en Jesús. Porque el chiste de la fe no es cuánta tienes, sino en quién o en qué la tienes puesta. Eso es lo importante aquí. Su fe deteriorada, su fe supersticiosa, su fe golpeada, su fe medio transparentosa, la puso en Jesús. Y cuando tú pones tu fe así transparentosa, como diría un hermano medio tercermundista, pero puesta en Jesús, se agiganta. Pero si tú tienes montones de fe en que eres bautista, en que eres parte de una unión de jóvenes, tu fe está en que eres parte de una iglesia grande y fuerte, que el pastor predica bien chido. Si tu fe está en eso, de nada te sirve. De nada te sirve, aunque tengas montones. Chavos, sigámoslo más allá de la lógica humana. Esta mujer había gastado 12 años de su vida y no había logrado nada. La lógica decía que no tenía remedio, que estaba desahuciada, que se diera por vencido. Sin embargo, se atrevió a creer más allá de la lógica humana. ¿Y cómo nos hace falta eso hoy en día? Creer más allá de la ciencia, más allá de las matemáticas, más allá de los médicos, más allá de lo que dicen incluso ahora los políticos, ahora que está de moda, ¿no? Que es los muros que nos quieren hacer construir, que el dólar se hizo más allá, se va a disparar por los cielos. Más allá de la lógica humana, nos hace mucha falta poder creer en el Señor. Pero también nos reta este pasaje o esta enseñanza a seguirlo más allá del temor. Más allá del temor. Mira, comencé diciéndote que este pasaje que acabamos de leer nos habla de dos milagros. Nos narra una situación, luego se mete la situación de la mujer que estamos comentando, y luego continúa hablándonos del primer milagro que nos comenzó narrando. Las primeras dos palabras, las dice el Señor Jesús a la mujer, pero esta tercera palabra la dice el Señor Jesús a Jairo. El primer milagro que se empezó desarrollando, dice el versículo 36, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Imagínense la situación. Está Jairo con su hija enferma, angustiado, ha escuchado de Jesús. Él es un religioso, un líder de la sinagoga, y dice, pues vamos con Jesús, vamos a que la sane. Señor Jesús, mi hija está enferma, por favor, ¿puedes ir a sanarla a mi casa? Sí, vamos. Y en lo que van en camino, se atraviesa esta mujer, y Jairo, Señor, si ya venías conmigo, ¿dónde está el mazán para que ponga orden aquí? ¿Por qué no lo sugieres? ¿Por qué dejaron que esta mujer se acercara si ya venía conmigo? ¿Se pueden imaginar la angustia? Y el Señor, y tal vez pensó miles de cosas, o tal vez no pensó nada, porque en cuanto se presentó esta situación, el Señor Jesús luego le dice, Jairo, no temas, solamente cree. Ya te dije que sí iba a ir. O sea, el milagro no comenzó ahorita, Jairo. El milagro comenzó desde que te dije que sí iba. Desde el momento en que tú te encontraste conmigo y te dije que sí iba a atender tu situación. Ahí comenzó el milagro. Cree solamente. No recuerdo, mi mente me falla, disculpen, no sé quién lo dijo, no sé si fue el Paz o uno de los conferencistas. Creo que fue el Paz en las enseñanzas ahora en esta semana, que nos decía que muchas veces como cristianos tenemos problemas con creer en el Jesús de hoy. Creemos en el Jesús de ayer, es decir, no tenemos problemas en decir que Jesús levantó muertos, que hizo andar a ciegos, como dijo Elí, andar a cojos y sanó ciegos y muchos enfermos, resucitó muertos. No tenemos problema con creer en ese Jesús.
No tenemos problemas con creer en ese Jesús que volverá y reinará y nos llevará a su gloria eterna. Pero tenemos problemas en creer que ese Jesús me puede ayudar con el problema que tengo con mi maestro en la escuela, con mis papás en casa, o con ese chavo o esa chava que me hacen bullying en la escuela. Es decir, me cuesta trabajo en creer, o nos cuesta trabajo creer en el Jesús actual. Creo que Jesús muy a menudo nos dice lo mismo que a Jairo: solamente cree, solamente cree. Y hacer nada en cuestión de fe, en temas de la fe, es la mejor y más poderosa cosa que podemos hacer, porque tiene que ver con 4 cosas. Tiene que ver con reconocer que yo no puedo, tiene que ver con reconocer que Él, Dios, es el que puede, y tiene que ver con reconocer que Dios está conmigo y que lo va a hacer, y tiene que ver con mi disposición a sentarme y a gozar del espectáculo de gracia que tiene Dios preparado para nosotros. Así que, como diría el Paz, la poderosa y dinámica acción de no hacer nada tiene que ver con reconocer que yo no puedo, que Él se puede, que Él puede y lo hará, y que está conmigo, y que yo tengo que sentarme a ver lo que Él tiene que ver. Muchas veces, chavos, le estorbamos a Dios en lo que Él quiere para nuestras vidas. Sí, hay veces en donde Dios te va a decir que agarres la onda, las piedras y le tires al gigante. Hay veces en donde te va a decir que saques la espada y mates 800 filisteos. Pero muchas otras veces te va a decir: no temas, cálmate, ve lo que yo voy a hacer. Y hay veces que le estorbamos. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Dios a Abraham y a Sara? Les voy a dar un hijo de ustedes como matrimonio. Abraham, te voy a dar un hijo de tu esposa. Y Abraham no llegaba al cumplimiento de la promesa. Sara se rió, para empezar, cuando le escuchó la noticia. Y Sara le dijo: se me hace que no entendimos bien. A lo mejor sí te va a dar un hijo a ti, porque tú eres el patriarca, pero pues ahí está Agar, mi criada, tómala como mujer. Y Abraham, como todo buen esposo, sumiso y abnegado, amén todos los casados, ¿verdad? Le hizo caso. Abraham le hizo caso a su esposa, y las consecuencias de esa decisión se viven hasta hoy en día. Ahí están los palestinos y los israelitas disputándose todos los dos un mismo territorio del cual se sienten merecedores los dos, porque son descendientes de Abraham, pero unos son los de la promesa, los judíos. Y la decisión de Abraham trajo serias consecuencias hasta hoy en día, porque le estorbamos a Dios. ¿Ya le gritaste? ¿Ya le dijiste? ¿Ya planeaste? ¿Ya hablaste? ¿Ya fuiste? ¿Ya confrontaste ese problema con esa maestra, con ese profesor, con tu compañero, con tu compañera? ¿Ya hiciste los cálculos necesarios? ¿Y la situación no cambia? ¿Sigue igual? ¿Esa persona sigue sin cambiar? Entonces el Señor te está diciendo: ya siéntate, ya no hagas nada. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Si tú conoces este contexto de esta historia, resulta que al rey de Judá le avisan que viene un ejército que lo triplica en número de soldados. Y él reúne a todo su pueblo, a todo su ejército, a sus sabios, los pone a orar, y un profeta de Dios le dice esto: salgan a la pelea, estad quietos y parados. Señor, o sea, nos triplican, son más que nosotros, y tú nos dices que salgamos y que nos quedemos parados. ¡Qué locura! Porque seguir a Jesucristo es estar dispuesto a hacer algo que vaya en contra de la lógica, incluso algo en contra de nuestro temor, que nos paraliza y que nos detiene. Sigámosle más allá del temor y creámoslo. Sigámoslo más allá de la tradición. Miren, Marcos 5:39 dice: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El Evangelio según Mateo nos dice que incluso había flautistas
que cuando el Señor Jesucristo iba llegando junto con Jairo, se escuchaba la música de los flautistas, porque si tú no sabías, en esa época había gente que ese era su trabajo, los funerales, estar llorando en los funerales y estar tocando y estar ahí haciéndole la llorona, ese era su trabajo, y ya había gente haciendo eso, y cuando el Señor Jesús llega y les dice, ¿por qué están llorando? Pues porque si no está muerta. Está dormida nada más, y todos se ríen, porque llegó el Señor Jesucristo a tumbarle su mitote. O sea, su numerito se los canceló completamente. Lo mismo pasa hoy, cuando queremos hacer las cosas diferentes, no queremos hacer las cosas diferentes porque estamos tan cómodos en nuestra manera de hacer. No, pues sí, soy joven cristiano, sigo a Jesús. ¿Qué haces por el Señor? Pues voy al culto de jóvenes cada domingo. Pero ¿cuándo le has hablado a tus compañeros de Cristo? Es más, tus compañeros de la escuela saben que eres cristiano, que eres cristiana. Ay, no, pues es que aquí estoy muy cómodo. O sea, tengo toda la vida aquí viniendo. ¿No habrá otra manera de ser cristiano que no tengamos? O sea, que nos dejen estar así, sin hacer otra. ¿Para qué tanta cosa? Eso de los devocionales que el Paz nos pone y que se en una zarza y que venir al instituto bíblico. ¿No habrá otra manera así de? Pues estamos muy cómodos aquí. Seguir a Jesucristo implica ir más allá de la tradición y de salir de nuestra zona de confort. Cuando el Señor Jesucristo les estaba diciendo, no está muerta, ¿para qué están llorando? ¿Para qué están haciendo todo esto? Los estaba llamando, es como si les estuviera diciendo, hey, a los músicos, eso está muy fúnebre, así como que esto no es un funeral porque no hay ningún muerto aquí, tóquense algo más movido. Llegó haciendo una revolución. Me gustó ahorita que gritaron cuando el conteo estaba aquí, que 2, 3, que no sé qué, y lo gritaron, revolución. Seguir a Jesucristo es estar dispuesto a la revolución, porque Cristo en nuestras vidas es una revolución, y a algunos no les gustan las revoluciones, porque implica hacer cambios en su zona de confort. Eso no es muy común en los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes por lo menos son más tendientes a los cambios, pero no siempre. También hay algunos jóvenes que les gusta estar dormidos en sus laureles. Sigámoslo más allá de nuestra condición incluso. Miren, verso 41, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La orden fue específicamente dirigida para la niña y respondió al instante. No sé dónde se encontraba, no sé si ya estaba en el cielo, no sé si estaba en el túnel, como algunos dicen, no sé cómo es la transición de esta vida a la otra vida. Lo que sí sé es lo que nos dice la palabra, que cuando el Señor Jesús le habló, al instante respondió, donde se encontrara, ya con él en el cielo, en el túnel, apenas caminando, el Señor le habló y ella respondió al instante. El problema es que hoy en día tú y yo sí podemos eludir la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, así como Matrix, le hacemos, o sea, el padre está, o el pastor, el predicador, o el maestro del instituto bíblico está enseñando la palabra de Dios y te está hablando claramente, te está diciendo cambios que necesitas hacer en tu vida, y tú y yo, no, hay para otro tiempo, ahorita estoy bien. No, eso de comprometerse y de servir es para los viejitos. Allá se da mucho. De hecho, en un estudio que ha hecho la convención, dice que el promedio de jóvenes de entre los 18 y los 35 años, 40 años, no están en la iglesia. Ese porcentaje de personas no es común verlos en la iglesia. Vuelven después de los 30 y tantos o de los 40 y tantos a la iglesia con un montón de consecuencias de malas decisiones, súper lastimados y con mucho pesar en su vida, porque dijeron, no, es que eso de comprometerse con el Señor es para cuando ya esté viejo, es para cuando me jubile, es para cuando ya haya cumplido mis sueños. Ahorita estoy empezando apenas mi carrera, es más, todavía ni sé en qué voy a trabajar, apenas estoy por definir a qué me quiero dedicar. Ahí después, jóvenes, si pones atención, podrás escuchar la voz de Dios, porque Dios suele ser personas imperfectas, inútiles, incluso como tu servidor. Y si pones atención, tal vez escuches al Señor que nos dice a ti y a mí, levántate, sígueme. Quiero que tu entorno conozca que yo vivo en ti por tu estilo de vida, por cómo impacta tu vida a los demás, porque refleja mi palabra, mi presencia en tu vida, en los demás. La manera de responder a la palabra del Señor pudiera ser con 7 signos en tu vida que te invito a que evalúes. Mi vida devocional, ¿me encuentro con Jesús todos los días?
O sea, si tengo un momento a solas, o como mi hijo cuando tiene ganas de comer rápido, gracias por esta comida, amén. Nada más. Y rápido, le entra la comida. Y ese es tu devocional, y lo tengo 3 veces al día, pastor, desayuno, comida y cena. Ese es tu tiempo a solas con el Señor. Mi vida familiar, perfecciono mi relación con mi familia, es decir, mis seres queridos saben que son mis seres queridos. ¿Tu familia saben que ellos son tus seres queridos? No, es que, pues no, yo soy muy recio, soy muy duro para poder decir mis emociones. Pues, como diría el Pasa, cómprate un ablandador de carne y date, porque lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas nos transforma, y nuestros seres queridos necesitan saber que son nuestros seres queridos. Nuestra vida congregacional, ¿me integro a la vida de congregación, a la comunidad de fe constantemente, o soy de los que llego tarde al servicio y me voy temprano para que nadie me salude? No, para no saludar a nadie, llego ya cuando el predicador, decía alguien que muy cercano a mí, que decía que llegaba porque no le gustaba oír a los artistas. Él decía a los artistas, a los que dirigían los cantos, y nomás canto, nomás a lo que diga ahí el pastor, y me voy antes de que se acabe para que no me saluden. Mi vida ministerial, realizo un ministerio en mi iglesia constantemente. Por lo que he visto en Oreb, desde las veces pasadas que he venido, que conozco en los creces y lo que he visto, chavos, aquí no trabaja el que no quiere. Hay múltiples. Ahorita que estuve ahí en el Gran Forum, cuando uno sale hay una filota de stand donde te puedes inscribir en diferentes ministerios. O ninguno te gusta, crea otro, suple la necesidad que hay aquí en la iglesia. En una iglesia como Oreb no trabaja el que no quiere. Vida social, doy testimonio de mi fe con mis hechos a donde quiera que yo estoy. Es decir, los que están a mi alrededor dicen, ya llegó el cristiano. Oh, chin, ya llegó el cristiano. No, pues a ver cómo nos va. Estuve en Houston antes de estar en la iglesia donde estoy ahorita, tuve que trabajar secularmente, y mi compañera de oficina ahí con la que trabajamos tenía familia cristiana, y decía, me encanta lo que creen, me gusta lo que va, dice, pero yo no voy, dice, y no me voy a hacer nunca bautista, porque mi cuñada, dice, cada reunión que nos juntamos es que la cuñada le dispara contra todos. No hay familiar que no quede ahí vigente en la crítica que ella hace. Dice, y para ser como ella, pues no, mejor yo no quiero. Es decir, tu testimonio, tus hechos, ¿acercan a los demás a Jesús o los alejan? A causa de ti, otros compañeros de la escuela se interesan por conocer de Jesús o lo rechazan, o no quieren saber de Jesús a causa de lo que ven en ti. Para quienes trabajan, ¿cumples tu responsabilidad laboral al pie de la letra? Escolarmente también cabe eso. ¿Eres de los estudiantes de mejores notas? No necesariamente que seas un nerd, un matado, un freak, dicen allá, sino que más bien honras a Dios con tus calificaciones, o eres de los que le ruegas a Dios por los extraordinarios, los a título. Maestra, maestro, por favor, una última oportunidad. Mi vida espiritual, es decir, maduras, creces como mayordomo en todo lo que pertenece a Dios. Eres fiel a tus diezmos, a ofrendas, primicias. Algunos creen que le siguen porque siguen a una estatua, a un showman, o porque siguen una religión, una denominación. Ustedes y yo podemos seguirle de verdad. Sigámosle más allá de la Vox Populi, sigámosle más allá del consenso, más allá de la multitud. Me emociona esta idea. Me emociona esta idea que donde quiera que esté el Señor Jesús, haciendo lo que esté haciendo, de repente se detenga y diga, alguien allá en, ¿cómo se llama? Plutarco, Elías Calles. Alguien me tocó. Y sus ángeles digan, ay Señor, por favor, pues es que es domingo, todo el mundo se junta en tu nombre, unos hasta usan tu palabra, dicen que en tu nombre se juntan. No, discúlpenme, alguien de verdad, genuinamente me tocó, allí en Plutarco, Elías Calles y Río Churubusco, no sé, y quiero bendecirlo. Ruego a Dios, de verdad que ruego a Dios que en este momento no solo sea una persona, sino que seamos todos los que estemos aquí, diciéndole, Señor, te queremos tocar como tú deseas ser tocado, te queremos seguir a pesar de lo demás. Ya sé, no te estoy diciendo nada que no hayas escuchado antes, no te estoy descubriendo el hilo negro,
Quizás esto lo has escuchado muchas y muchas veces. Hablo de que esto sucede en cada culto, en cada experiencia religiosa. El Señor va caminando y una multitud lo aprieta. Pero desde su manera de ver, desde su santa manera de ver las cosas, solo hay una forma especial de tocarlo, de seguirlo, comprometiéndote directamente con Él, reconociendo que no es lo que te marca tu entorno social, que no es lo que los demás hagan, sino es tu relación, tu dependencia personal con Él. Y ruego a Dios que lo dejemos trabajar en nuestras vidas, tocándolo de la manera que Él desea ser tocado. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de compartir con este grupo de hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, hermosos, Señor. Gracias por este momento, Señor, pero sobre todo gracias, Señor, por el ejemplo de esta mujer que quiso, Señor, llegar hasta ti, aún con su endeble fe, pero sabiendo que la estaba poniendo en el lugar correcto, Señor, y encontró sanidad porque la depositó en ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos reta a ir más allá de lo que los demás nos digan, de lo que los demás hagan, de lo que los demás nos impongan a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a estos jóvenes. Sé que la generación actual, Señor, enfrenta mucho más retos que los que mi generación enfrentó, que los que la generación de mis padres enfrentaron. Señor, por favor, ayúdalos a ser fieles, a ser firmes, en seguirte a ti, en tocarte a ti. Bendícelos, por favor, Señor. Bendice a sus consejeros, a sus líderes, Señor, y sobre todo a su pastor, Señor, a su pastora, Señor, y a todo el cuerpo de pastores y de siervos, Señor, de esta congregación. Gracias, Señor, porque les has traído hasta este lugar, pero rétanos, Señor, a no conformarnos con eso, a ser uno, Señor, contigo, a no quedarnos perdidos en la multitud, sino a brillar y estar contigo tomados de tu mano, Señor. Te alabamos, Cristo, ahora y siempre. Amén. Gracias, hermano.